En el fútbol hay tres tipos de entrenadores: los que duran poco, los que duran menos y aquellos a los que no dejarían marcharse nunca, los ídolos que se van a ir solamente cuando ellos quieran. El técnico del Atalanta no es un técnico, es un mago. Cambia constantemente de jugadores y de formación táctica. Su planteamiento algunos años es súper atrevido y otras temporadas más bien conservador, siempre adaptándose a la calidad de un plantel en constante movimiento. Gasperini no se casa con ningún futbolista ni con ningún modelo de juego porque guarda toda su fidelidad a una mujer, la diosa del escudo que lleva en el pecho. Históricamente, Atalanta ha sido el club más mediocre de la Serie A. Su mejor temporada de todos los tiempos había sido un quinto puesto en el año del caldo. Sin embargo, desde que Gianpiero Gasperini llegó al equipo hace 8 años, cada temporada compite por entrar a la Champions League y a veces lo consigue. Equipos sensación hay todos los años alrededor del mundo. Duran 1, 2, 3 temporadas, luego los desmantelan y vuelven a ser chicos. El arte de Gasperini está en exprimir todos los años lo mejor de futbolistas que solo a su mando parecen buenos y seguir peleando con los clubes grandes al grado que ya hasta se nos hace normal ver al Atalanta en la zona alta de la clasificación cuando no lo es. Gasperini cambió la historia del club, por eso es indiscutiblemente la figura del equipo. La razón principal por la que los entrenadores no suelen durar más de 2 o 3 años es el desgaste. Algo hay que cambiar y siempre resulta más práctico cortar al director técnico. Pero cuando encuentras a tu entrenador, la fórmula para purificar el vestidor es distinta. Cambias a los jugadores haciendo constantes ajustes en el plantel para mantener el hambre y la naturaleza competitiva que necesita un media naranja para seguir en la élite. Es una tarea muy compleja. Requiere de un club paciente y ordenado y de un técnico digno de su ciega confianza. Estos perfiles de club como Atalanta y director técnico como Gasperini, que también encajan el uno con el otro, no abundan. Por eso, este ranking de entrenadores con absoluta jerarquía en su club es corto. El técnico de la selección, Dorival Jr., ha dirigido a 26 equipos en 22 años. Su antecesor, Fernando Diniz, entrena al Fluminense. Su equipo 17 en 13 años. Antes de él, Tite había entrenado a 17 clubes en 25 años previos a la Seleção. No es casualidad que Brasil tenga a cientos de futbolistas en Europa y prácticamente a un director técnico por década. ¿No ganaste 2 partidos? ¡A la calle! Sí los ganaste, pero el equipo no juega bonito. Estás despedido. Históricamente no hay un país donde se respete menos la figura del entrenador. En la Serie A, el 77% de los entrenadores no llegan ni a 6 meses en el cargo. 4 años, no hay manera, a menos que seas el portugués Abel Ferreira y lo ganes todo en un club al que no le interese eso de jugar alegre mientras el equipo gane. Y vaya que el Palmeiras de Abel Ferreira gana. No por nada es el equipo número 1 del ranking CONMEBOL. El portugués llegó al equipo en noviembre de 2020 y menos de 3 meses después ganó la Copa Libertadores. A continuación levantó la Copa de Brasil en la final contra Gremio. Luego, en el Mundial de Clubes, casi le gana al Chelsea, perdió en tiempo extra. Después, ganó la Copa Libertadores en 2021 para convertirse en el primer bicampeón en 20 años. Todo esto nomás en su primer año. En 2022, el Palmeiras de Abel Ferreira consiguió el doblete: campeón paulista y campeón brasileiro. Y en 2023, otra vez campeón paulista y campeón de la Serie A. En ambas ocasiones sumó más puntos que nadie en la fase de grupos, solo para perder dramáticamente en semifinales de la Copa Libertadores. Su trabajo ha sido perfecto. Ofertas ultramillonarias le han sobrado, pero el Palmeiras ha logrado retenerlo en un fenómeno
insólito para el fútbol de Brasil, el de un entrenador valorado. Desde Marcelo Gallardo en River Plate hasta Julio Falcioni en Banfield, pasando por Sir Alex Ferguson en el Manchester United y el Profe Venus en los Valedores de Iztacalco. No es una cuestión de títulos lo que asegura la continuidad de ciertos técnicos eternos. Es sobre todo asunto de identidad. Cuando el aficionado ve en su entrenador a alguien tan preocupado por el equipo como él, que entiende a la perfección sus problemas, sueños e ideales, es esa rara vez en la que el hincha confía a ciegas en el entrenador al grado de ovacionarlo más que a nadie cuando la voz del estadio anuncia las alineaciones del partido. Es cuando los directivos saben que el equipo no puede estar en mejores manos. Diego Pablo Simeone es el ejemplo perfecto de aquellos entrenadores que más que entrenadores son ídolos de la afición. El Cholo, por su pasado como futbolista del equipo, ya era una figura muy querida y respetada, pero lo que hizo a partir del día 1 como entrenador lo catapultó al Olimpo colchonero. Hay un marcado punto de inflexión en la historia del Atlético de Madrid y sus resultados antes y después de Simeone. El club, que generalmente fracasaba en su ambición de quedar entre los 4 primeros, ya no supo más cómo era eso de no clasificar a la Champions League. Simeone ganó el título de liga no una, sino 2 veces. La Europa League no en una, sino en 2 ocasiones. Y llevó al Atlético de Madrid hasta la final de la Champions League, no una, sino en 2 oportunidades. Pero déjenme insistir, no son los logros lo que hacen del Cholo Simeone el mito que es, sino su compromiso, su incansable ir y venir en el área técnica, su implicación absoluta que no lo limita únicamente a dirigir a sus jugadores, sino a también darse tiempo para ejercer como el maestro de orquesta que siempre pide más ruido al estadio metropolitano. Por eso, no importa cuántas veces su ciclo parezca llegar, esta vez sí, a su fin, Cholo sigue renovando ilusiones al grado de ser oficialmente el técnico mejor pagado del planeta. Simeone es el dios del Atlético de Madrid y se irá solo cuando él quiera. Nadie, nunca, se atreverá jamás a extirparle el corazón al equipo. No es necesario dirigir 800 años a un club para convertirte en el ídolo histórico de este. A veces basta con una sola temporada. Lo único que necesitas es sumar 40 partidos invicto y los que se acumulen en abril, ganar la primera liga en la historia de un club que parecía condenado a siempre ahogarse en la orilla, meter a ese equipo en la final de Copa en la que parte como ultra favorito, mantenerlo con vida en la Europa League y con más que legítimas aspiraciones de un triplete, y por si no fuera suficiente, hacerlo jugar como los dioses sin más inversión que la de siempre, la propia de un equipo sin más ambiciones reales que acabar entre los 4 primeros. Todo esto y mucho más lo ha conseguido Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen 2023-2024, quien fuera campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, debutó como técnico profesional apenas a media temporada de la 2022-23, cuando el Leverkusen estaba en penúltimo lugar de la Bundesliga. Sin refuerzos ni nada, Xabi Alonso puso al equipo a jugar fútbol champán, alcanzó semifinales de la Europa League y escaló 11 posiciones en la Bundesliga para acabar sexto. Su primera temporada fue irreprochable, magnífica, pero nadie podía anticipar ni remotamente lo que iba a ser la segunda, y aún menos que después de todo lo que ha hecho por el Bayer Leverkusen, teniendo al mundo a sus pies, Xabi haya decidido quedarse por lo menos un año más y finalizar la obra dirigiendo al, para muchos, mejor equipo del mundo en la Champions League, y solo así descubrir su alcance real. Sin prisa, que ya habrá tiempo para probar suerte en Liverpool, Bayern Múnich o Real Madrid. En fin, títulos insospechados, récords inverosímiles, juego de altísima pureza y un compromiso a prueba de todo el dinero del mundo. Xabi Alonso ya es un técnico 1000 veces legendario en la historia de Leverkusen y solo lleva 18 meses en el cargo. Si me tienen tanta fe como estos equipos a sus directores técnicos, ya saben cómo demostrarlo, suscribiéndose al canal. Y si todavía no lo han hecho,
Seguiré trabajando para algún día ganarme su confianza. Bill Shankly y Bob Paisley eran, antes de Jürgen Klopp, los dos grandes referentes históricos de Liverpool. Pero, puestos a escoger entre los dos, la verdad es que Shankly es el número uno. Su inigualable popularidad certifica toda mi cantaleta sobre la importancia secundaria que tienen los títulos cuando hablamos de idolatría. Fíjense, Bill Shankly ganó 3 ligas con el Liverpool. Bob Paisley, en cambio, ganó 6. Shankly no ganó la Champions League. Bob Paisley sí, y 3 veces. Sin embargo, el número uno sin discusión es Shankly. ¿Por qué? Porque fue él quien construyó la mística de Liverpool, esa que Jürgen Klopp supo interpretar y encarnar como nadie. El alemán entendió desde el primer momento que el Liverpool no es un club de fútbol, sino más bien una comunidad conectada a un equipo de fútbol del que todos respiran, y siempre se comportó como el líder que necesitaba esta comunidad, no solo como el director técnico de un club de fútbol. Klopp tomó un equipo anárquico y sin rumbo y pieza por pieza construyó uno de los cuadros más sólidos y espectaculares jamás vistos. Y lo hizo con recursos limitados. 8 clubes de la Premier League invirtieron más en refuerzos que el Liverpool de Klopp. Su Liverpool, fiel reflejo del carismático entrenador, siempre proyectó esfuerzo, compromiso con la causa común y cercanía con su gente. Y de propina, ganó la 6ª Champions League del club, la primera liga inglesa en la historia de Liverpool desde que la competencia se llama Premier League. Y el Mundial de Clubes, y la Supercopa Europea, y la FA Cup, y la Carabao Cup, y la Community Shield. Absolutamente todo menos la Europa League, que llegó a la final y se le escapó en su primer año, pero va camino de conquistarla en esta su última temporada al mando, para cerrar así un ciclo que de todos modos ya es indeleble, no por los títulos ganados, sino por la manera de pelearlos independientemente del resultado final. Porque, ¿saben qué? Muchos equipos ganan, pero solo unos cuantos conectan. El jeque de Abu Dhabi compró al Manchester City en 2008. 4 años después, ganó la Premier League con Roberto Mancini y 2 temporadas más tarde, en 2014, repitió con Manuel Pellegrini. Sin embargo, el curso del fútbol mundial no cambió, sino hasta 2016, con la llegada de Pep Guardiola. El entrenador catalán venía de arrasar en la Liga Española, Liga de 2, y en la Bundesliga, Liga de 1. Todo mundo sospechaba que en la Premier League, con Chelsea, Manchester United, Arsenal y Liverpool, le sería imposible dominar con tanta facilidad. Y todo mundo se equivocó. No voy a repasar todo lo que ha ganado Guardiola en el City, porque para eso está Wikipedia, porque este video caducaría en 2 meses si lo hago, y como he insistido, porque los títulos son lo de menos. Bueno, en el caso de Guardiola y el Manchester City, de hecho, son la base de su relación. El City ha dejado trabajar libremente a Pep, le ha dado lo que ha pedido y Pep, a cambio, le ha otorgado al City todo lo que necesitaba: títulos, prestigio y sobre todo buena publicidad para los Emiratos Árabes Unidos. Y además, contrario a la creencia popular, lo ha logrado invirtiendo mucho menos dinero que Manchester United y Chelsea, y lo mismo que el Arsenal si contamos compras y ventas desde 2016, el año en que Guardiola le lavó definitivamente la cara al Manchester City para convertirlo en el mejor equipo del planeta. La segunda división de Argentina cuenta con 38 equipos, y el peor de todos en este instante es el Atlético Brown de Adrogué. Ante circunstancias similares, cualquier entrenador del mundo correría peligro, si no es que ya lo habrían destituido. Pero Brown de Adrogué no es un club cualquiera, y su entrenador Pablo Vicó es mucho más que un entrenador. Es patrimonio universal del fútbol modesto y como tal es intocable. Pablo Vicó está sacado de una película de Disney, pero de las buenas y divertidas. En Argentina le llaman Don Ramón porque les recuerda al personaje del Chavo del Ocho. Para mí se trata de Ricardo Antonio Lavolpe, solo que en un multiverso donde es pura humildad. Le dieron trabajo en 1997 como velador del estadio.
se fue ganando el cariño de todos y un día le dieron la oportunidad de dirigir en la categoría infantil. A partir de ahí, ocupó todos los cargos de empleado imaginables a nivel cancha y oficina hasta que en 2008 le encargaron el primer equipo, mismo al que ascendió 2 veces de tercera a segunda división. Y en 2 ocasiones, Vicó se quedó a la orilla de ascender a Brown de Adrogué a primera división, aunque su momento de mayor gloria fue cuando Brown eliminó de copa al rey de copas, Independiente de Avellaneda, en 2018. Al Brown, él le llama Bron, y literalmente es su vida entera. No por ser el entrenador más duradero en la historia del fútbol argentino con 15 años en el mismo equipo. Eso es lo de menos. Pablo Vicó vive en el mismo lugar desde hace 20 años cuando era el vigilante de las instalaciones del equipo. Ahí, en la misma humilde pensión construida dentro del club al que entrena. Pablo es un tipo práctico que no necesita nada más que al Bron de Adrogué. Por eso, vive a 72 pasos de la cancha donde juega y entrena el equipo. Cuando les dije que Pablo Vicó es un personaje sacado del cine del bueno, me quedé corto. No busquen el lujo o el lucimiento personal. ¿Estamos de acuerdo? Y gracias por todo lo que demostraron, muchachos. ¡Mucho huevo! Se llama Frank Schmidt, tiene 50 años. Y si parece un técnico de cuarta división extraviado en el glamour de la Bundesliga, es porque es un técnico de cuarta división extraviado en el glamour de la Bundesliga. Heidenheim es un pueblo al sur de Alemania, no llega ni a 50,000 habitantes. Frank Schmidt nació en Heidenheim y acabó su discreta carrera como futbolista en el club de su ciudad natal. Bien, Schmidt se retiró en 2007 para ejercer el cargo de entrenador del equipo. En su segunda temporada logró ascenderlo por primera vez en su historia a tercera división. Ya con eso, un ídolo. Pero la cosa no acabó ahí. Dirigió 5 temporadas en tercera hasta que por fin consiguió el ascenso. Increíblemente, el modesto Heidenheim estaba en segunda división del fútbol profesional de Alemania. Luego, el Heidenheim de Frank Schmidt no solo logró con éxito evitar el descenso de vuelta a tercera, sino que fue acercándose cada vez más a los puestos de ascenso hasta que en 2023, después de 9 años de arduo trabajo en segunda división, Frank Schmidt y el equipo de su pueblo ascendieron a la Bundesliga y además como campeones. Tras 17 años como entrenador del equipo, Schmidt ahora dirige en la Bundesliga y el Heidenheim no ha salido de la comodidad de la media tabla en toda la temporada, sin ningún tipo de inversión, sin nada más que el trabajo de su técnico y el apoyo, la fe y la paciencia de su directiva para hacer realidad una historia que solo debería tener lugar en los cuentos de vaqueros. ¿Te han preguntado por qué los mejores técnicos del mundo prácticamente nunca dirigen a la selección de su país? Yo sí, y trato de encontrar pistas en este video. Encuéntrenlo aquí abajo en la descripción y dejen sus mensajes porque los voy a leer ahí, aquí, y nos vemos en la próxima entrega.